Mira, Javier, Orwell, te voy a leer un texto de Neil Postman, que es un crítico de la sociedad estadounidense. Es parte del prólogo de Divertirse hasta morir, una serie, y luego tiene otras en las que critica el tecnopolio, el tecnocapitalismo estadounidense, ¿no? Y fíjate lo que dice. Orwell, en 1984, advierte de que seremos vencidos por la opresión impuesta exteriormente. Pero en la visión de Huxley, en Un mundo feliz, no se requiere un hermano mayor para privar a la gente de su autonomía, de su madurez y de su historia. Según Huxley lo percibió, la gente llegará a amar su opresión y a adorar las tecnologías que anulen su capacidad de pensar. Lo que Orwell temía eran aquellos que pudieran prohibir libros, mientras que Huxley temía que no hubiera razón alguna para prohibirlos debido a que nadie tuviera interés en leerlos. Orwell temía a los que pudieran privarnos de información. Huxley, en cambio, temía a los que llegaran a brindarnos tanta información que pudiéramos ser reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que nos fuera ocultada la verdad, mientras que Huxley temía que la verdad fuera anegada por un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nuestra cultura se transformara en algo trivial. Los libertarios, siempre alertas para combatir la tiranía, fracasaron en cuanto a tomar en cuenta el inmensurable apetito por distracciones experimentado por los humanos. En 1964, dice Huxley comentando la obra de Orwell, la gente es controlada infligiéndole dolor, mientras que en Un mundo feliz es controlada infligiéndole placer. Según Postman, Huxley tenía razón y Orwell estaba equivocado, pero el Instituto Newman nos ha traído para hablar de Orwell y de 1984. ¿Tú qué piensas, Javier? Como dice nuestro querido amigo Ángel, lo plantea como dicotomías cuando en realidad son complementos. No creo que sea contradictorio. Creo que los dos hacen un análisis enormemente acertado sobre una sociedad que ya ellos ven cómo va a evolucionar hasta donde hemos llegado, ¿no? Y creo que es complementario los dos. Es verdad que la tiranía y el totalitarismo que hay detrás del mundo feliz es mucho más sutil y es asumido por los esclavizados de un modo muy feliz, muy contento. De hecho, comentaba que yo analicé El mundo feliz hace unos años con un grupo de alumnos de informática, eran muy poquitos, eran 4 o 5, entonces teníamos una especie de, de seminario leíamos El mundo feliz y íbamos analizándolo, ¿no? Y varios de ellos, de los 5 que eran solo 5 alumnos, 3 les parecía maravilloso lo del mundo feliz, no veían ninguna cuestión totalitaria, que era fantástico, ¿no? Porque, claro, era un mundo ideal para ellos, ¿no? Muy virtual. Mientras que Orwell, lo ubica más en una fuerza exterior que impone el poder. Yo creo que las dos cosas se dan en nuestro tiempo. Es verdad que en nuestro tiempo ese totalitarismo externo se hace de un modo muy sutil, mucho más sutil que aparece en la obra de Orwell, pero es auténticamente tal cual lo plantea Orwell. Fíjate que yo veo, a mí lo que más he vuelto a releer estos días, 1984, y ha vuelto seguramente porque lo he leído también en esa clave, y es que ahora mismo estamos sustituyendo la razón por el relato. Tú sabes que Occidente nace, entre otras cosas, pero fundamentalmente a partir del descubrimiento del logos, de la estructura racional de la realidad que nosotros podemos descubrir. Esto es una maravilla. Esto va a entrar en relación inmediatamente con el cristianismo y con el judeocristianismo, en el que Dios es el ser y Cristo es el logos, y luego va a entrar en relación con toda la... y se va a expresar, mejor dicho, en la lengua latina. Todos dicen que los pilares de Occidente son el derecho romano. Sí, el derecho romano está muy bien, pero sobre todo es la lengua, porque la palabra es la expresión más evidente del pensamiento, ¿no? Y de una cultura y de un modo de entender el mundo, ¿no? Bien.
Esto es lo que crea Occidente, el descubrimiento de una estructura racional de la realidad que yo descubro, y ese descubrimiento es la verdad. Esa pérdida de la razón, ese paso del mito al logos, a mí me parece que es común en Mundo Feliz y en 1984. Para mí hay 3 obras que son lecturas de juventud, pero a las que he vuelto mucho, que son, yo las llamo la Santa Trilogía de las Distopías, ¿vale? Que son Un Mundo Feliz, 1984, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Me parece que las 3 son 3 personas distintas, 3 obras distintas, pero una misma destrucción de la naturaleza humana, ¿no? Y parte de esa destrucción, en los 3 casos, pasa por la aniquilación de la razón. La aniquilación de la razón es clave. Fíjate, yo distingo entre el mito prelogos, el mito primitivo, que es un mito con pretensión de verdad. Y de hecho, por eso seguimos leyendo el mito. El gran mito, la gran mitología griega, la Odisea, es un retrato de la naturaleza humana extraordinario. Es decir, tiene pretensión de verdad, no va contra la razón. El propio mito judeocristiano, la Biblia, el Antiguo Testamento es un relato, pero es un relato con pretensión de verdad, que no pretende ocultarla, sino explicarla para la mentalidad de la gente que puede llegar a leerla o puede llegar a escucharla, porque el primer momento es la palabra, es a través de la palabra. Pero el mito contemporáneo, el relato contemporáneo, es un relato que tiene pretensión de ocultación de la verdad, de destrucción de la verdad, de acabar con la verdad. Fijaos qué elementos más interesantes. El relato es todo el cambio continuo de la historia. En la novela yo creo que hay dos lugares donde esto es muy evidente, ¿no? Uno es uno de los lemas del partido, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Y esto hace referencia a la reescritura de la historia. Entonces, cómo se reescribe nuestra historia pasada, porque ahí encontramos nuestra identidad, y cómo quien controla el presente reescribe esa historia y proyecta una imagen de futuro, ¿no? Pero hay otro elemento, y es que esa historia es reescrita constantemente, es decir, que ni siquiera se trata de cambiar el relato de lo realmente acontecido por un relato alternativo, sino que ese relato alternativo se va cambiando. Claro. Es decir, que no se trata ni siquiera de afirmar una historia falsa, sino de que no podamos afirmar ni ninguna verdadera ni ninguna falsa. Un poco... Que no podamos afirmar nada. Claro. Eso es, no puedes creer nada porque las cosas cambian constantemente de versión, no puedes saber si hay ninguna buena, ¿no? Entonces no es tanto que nos engañen una vez como que perdamos toda capacidad de pensar que algo es verdad. Otro elemento, Álvaro, es la utilización de la palabra, la neolengua. Esto es interesantísimo, la neolengua. Cualquiera, fijaos, ahora mismo es tan patente esto, los relatos. Ya no se trata de explicar la verdad, sino de dominar el relato. Un personaje público de nuestro tiempo, que además está de muy... dice, no, es que tenemos que intervenir porque si no nos van a dominar el relato. Esto es muy interesante, ¿vale? Y luego, por otro lado, la neolengua. El lenguaje inclusivo. Fijaos, es muy interesante el debate que hay o el ataque que ha habido hacia la Real Academia de la Lengua Española por parte del presidente del Instituto Cervantes. Es decir, al final, ¿de qué se trata? Del dominio del lenguaje, de la utilización de un lenguaje que cada vez es más expresión de una ideología. La ideología es el mito. La ideología siempre es mala porque es sustituir la realidad por una estructura que yo he creado, por un relato que yo he creado. ¿Y esto cómo lo hago? A través de un lenguaje. Le diré, para los que nos están viendo, que la neolengua es un concepto fundamental, o un invento fundamental de Orwell, ¿no? En el desarrollo de la novela. Está muy presente cuando no es el narrador el que habla en un inglés adecuado, sino los personajes hablan con neolengua, ¿no? Y es un factor tan determinante para la obra, para la construcción de la obra, que normalmente las ediciones incluyen un apéndice, ¿vale? Es una novela con un apéndice, que eso es como raro, ¿no? Y ese apéndice se titula Los principios de la neolengua. Y explica a Orwell cómo la ha inventado y cómo la neolengua está diseñada
pues, en una reducción del vocabulario, una simplificación de la gramática, etc., de tal manera que no se pueda pensar, no se reduce la capacidad de pensamiento, la capacidad de matizar, la capacidad de distinguir, ¿no? Y en algunos momentos incluso se provoca, como el doble pensar, etc., que un pensamiento signifique a la vez una cosa y la contraria, una misma expresión significa una cosa y la contraria, el doble pensar, ¿no? De tal manera que ya anulas el principio de no contradicción y haces imposible que sepamos de qué estamos hablando. Pero fíjate que esto nos une con lo que decías al principio cuando has citado a ¿cómo se llamaba? Postman. A Postman, tema de la tecnología. Es decir, es que ahora mismo el modo de transmitir el pensamiento a través del tweet, que son un número de caracteres determinados, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? Es decir, al final, ¿qué haces? Reducir e impedir la matización, de modo que no piensas con matices, que al final eso es el pensamiento, es la complejidad de la razón y la complejidad del mundo, sino que lo reduces a eslogans, ¿no? Pienso, luego reciclo, que dicen algunas papeleras por ahí. ¿Eso qué es? Javier, eso es neopensamiento. Fíjate que hay en el que caemos también nosotros. Críticos de la obra de Orwell, pienso, por ejemplo, ahora en Isaac Asimov, ¿no? Que dice que Orwell, al escribir 1984 como ciencia ficción, se equivocó. Pero este juicio de Asimov es de hace ya varias décadas, ¿no? Y yo pienso que efectivamente quizá no es la tecnología lo que está en el primer plano del texto de Orwell, y hay cosas que no son como han ocurrido más adelante, en el de sí, pero yo creo que hay cosas sutiles en el libro que sí tienen que ver mucho con los últimos años. Es decir, quizá se equivocó en una predicción a los años 80 o 90 o 2000, pero no sé si a 2025. Te voy a hablar de dos tecnologías, ¿vale?, que aparecen en la obra. Una es el habla-escribe, que es una tecnología por la cual las personas no tienen ya necesidad de escribir. Le hablan a la máquina y la máquina lo redacta. Y por tanto, cuando nuestro protagonista hace el esfuerzo de escribir a mano, es casi incapaz de hacerlo, ¿no? Y además ese es su primer acto subversivo. En el primer capítulo la novela empieza con Winston Smith queriendo escribir un diario. Y es consciente de que en el momento en el que empieza a mover la pluma sobre el papel de color crema, está cometiendo un crimen y está perdido. El momento de escribir y escribir sobre uno mismo, ¿no? Porque es el modo en el que uno se pone en claro y trata de reflexionar críticamente sobre quién es, sobre su situación, sobre el futuro, etcétera, ¿no? Porque esto se dice también ahí, ¿para quién escribo? Se pregunta, dice, para los hombres del futuro. Una acción peligrosísima, dejar escritas las cosas y escribir sobre uno mismo de puño y letra, ¿no? Y la otra tecnología es la telepantalla. La telepantalla que funciona en dos direcciones. Vivimos en el mundo de las pantallas hoy, parece que en eso ha ganado Orwell, ¿no? Pero además, las pantallas de Orwell no solo emiten todo el rato, generando una sensación de ruido y de no tener silencio, posibilidad de silencio interior, etcétera, ¿no?, sino que también captan todo el rato. La pantalla está observándote, vigilándote, el gran hermano, ¿no? Es otro de los lemas, el gran hermano te vigila. Ni siquiera podía imaginar Orwell lo que es la tecnología contemporánea con nuestros aparatos, nuestros smartphones, que nos vigilan y nos inundan de ruido. Esta es la realidad. Fíjate, ni siquiera Asimov, que decía eso de las telepantallas que vigilen, es una metedura de pata de Orwell, ¿no? Pues no, ya está aquí. Yo no tengo gran simpatía por Asimov, pero vamos, en cualquier caso, fíjate que es cada vez que estamos hablando, me doy cuenta de la interesantísima, diríamos, complementariedad, sobre todo de Huxley y de Orwell, del mundo feliz y de El Gran Hermano. A mí me parece que es una combinación de las dos cosas. Es decir, el Gran Hermano de nuestro tiempo, que está ahí, que es de fuera, ha conseguido que vivamos felices con ese placer. Bueno, es que es genial, ¿no? Lo de la píldora y lo de otro elemento importantísimo de los dos es la desvinculación.
el reducirte a un individuo frente a una persona. El ser humano es un ser relacional. Es una maravilla el librito que tú me recomendaste y que es un libro maravilloso, aunque es un libro difícil, del Yo-Tú de Buber, ¿no? Si tú te desvinculas y lo que haces es, por ejemplo, en nuestro tiempo, reducirte a un colectivo. ¿Qué eres? Yo soy una mujer, entonces eres el feminismo, eres la mujer. No, yo soy una persona concreta con un sexo femenino, un sexo masculino, que por cierto ya no existe el sexo, sino el género, de nuevo el lenguaje, ¿no? La manipulación. ¿Qué eres tú? Pues yo qué sé, ¿no? Entonces, al final, hace que tú asumas aparentemente libremente todo eso, no por la imposición externa, pero hay una imposición externa sutilísima, pero enormemente totalitaria y violenta en el sentido de la violencia en todos los ámbitos, en las series, en la música, en todo lo que te va planteando el bombardeo y el ruido continuo al que estamos sometidos. Yo creo que y al que nos sometemos aparentemente libremente. Una característica de 1964 es justo ese proceso, ¿no? Si uno sigue muy de cerca lo que le ocurre al personaje protagonista, uno ve que se encuentra solo y completamente desvinculado, pero que su principio de rebeldía contra el partido comienza soñando con su madre, recordando a su madre. Y que es el vínculo más brutal, más humano que existe, ¿no? Inmediatamente recuerda a su hermana, pero fíjate, hay otro más profundo y más escondido. Tal y como se presenta en la novela, recuerda a su madre y a su madre tratando de proteger a su hermana pequeña, ¿no? A la otra hija de la madre, ¿no? Y no aparece el padre. Entonces no se cita, pero esa ausencia es muy significativa, es todavía más radical. Es decir, en la pérdida de los vínculos que ha tenido Winston, que le vemos ya muy desvinculado de todo, ¿no? Todavía tiene un recuerdo de la madre, en un momento de la obra se dice como de un personaje trágico que sacrifica su vida por otro, ¿no? Dice, pero la tragedia ya es impensable en nuestro tiempo. Y todavía más ausente, es decir, un vínculo perdido todavía antes, más lejos, es el del padre, que es un vínculo que el personaje tratará de recuperar en la figura de un padre falso, un padre invertido, ¿no? Que es la figura de O'Brien, del que él habla como si fuera un padre o como si fuera un sacerdote, que es también una figura paternal, ¿no? Y la rebeldía de Winston se va haciendo más fuerte, el carácter del personaje se hace más fuerte a medida que establece vínculos, sobre todo con Julia. También con O'Brien, aunque sea falso, ¿no? Y entonces ahí vemos al personaje crecer humanamente. Nos enteramos en la página 80 de que estuvo casado, ¿no? De que tiene de hecho una mujer de la que no se habla. Y el corazón de la novela tiene que ver con el vínculo entre Winston y Julia, y en ese momento son los personajes más humanos que hay, porque tienen un vínculo que se va haciendo fuerte entre ellos, ¿no? Y el desenlace de la novela es justo la destrucción sistemática de los vínculos por parte de O'Brien y el partido del propio Winston, ¿no? Hasta que le hace romper los vínculos con todo, ¿no? Con su familia, aparece una posible madre del personaje al final de la obra, con sus amigos o compañeros del trabajo, ¿no? Con Julia, con Dios y con la naturaleza humana. Y entonces, cuando todos esos vínculos están destruidos, O'Brien y el partido se sienten contentos porque han derrotado al hombre. Efectivamente, pero fíjate, es muy interesante. Al hilo de todo lo que estás contando, hay una cuestión que es el tema del odio como lo opuesto al amor. El amor es el vínculo constitutivo del ser humano. Es el vínculo fundamental. Y además es el fundamento de toda nuestra experiencia cultural y vital. Dios es amor, es definido como amor en el cristianismo, y el amor es lo que impulsa al conocimiento y a la plenitud en el pensamiento griego. En Platón, sobre todo, esto se ve, ¿no? Es el eros, es que impulsa la dialéctica ascendente, ¿no? Es una maravilla. El amor
el vínculo es lo que sostiene el vínculo. Yo quiero que tú seas, yo necesito que tú seas. Esto lo explica fenomenal Ortega al comienzo de las meditaciones del Quijote, ¿no? El amor es lo que nos vincula con todo, porque al final es lo que nos genera el descubrimiento de que yo te necesito, no de una necesidad instrumental, sino una necesidad existencial. Yo necesito que tú estés aquí para poder hablar contigo, si no es imposible que hable contigo. Pero espera que termine. Pero fíjate, ¿qué es lo que niega esto? El amor. Hay una película que canta la de El odio, claro, que es lo que niega, perdón, el odio. Fíjate qué interesante esa escena maravillosa de la película de Pactar con el diablo, de Al Pacino y Keanu Reeves. En un momento determinado de la película, ya al final, en el clímax, cuando ya quiere que conciba la nueva criatura con su hermana, y entonces él, que se siente atraído, se ha sentido atraído desde el principio por esa mujer, le pregunta Al Pacino, que es el diablo, le dice: ¿y el amor? Y le dice Al Pacino, le dice el diablo: denegado. Bioquímicamente no es distinto de tomarse un atracón de chocolate. Y es cuando él decide no hacerlo, ¿vale? Denegado. Esta es la clave. Cuando desvinculas el amor. El amor, fíjate, el amor a tu pasado, el amor a tu patria, el amor a tu paisaje, el amor a tus amigos, el amor a tus padres, el amor a tus hermanos, que es lo que te constituye básicamente, porque el vínculo esencial es el vínculo del amor. Y el amor a la tradición y el amor al lenguaje. Digo, todos los amores que tratan de ser traicionados o olvidados en 1984, ¿no? He hablado antes de la mujer de Winston. Cuando él habla de su mujer, expone qué significa el matrimonio para el partido. Y evidentemente no tiene que ver con el amor, tiene una función puramente de procreación. Y de hecho, que hubiera amor o sentimiento sería sospechoso, ¿no? Luego se habla también... Harry lo soluciona pues con la fábrica de niños. Sí, no solo, fíjate, con la figura de Winston y su familia, sino que hay otras figuras típicas que se ven a lo largo de la obra, las de los proles, que siguen siendo familias menos afectadas por la cultura que trata de imponer el partido y que son familias numerosas y donde están juntos nietos, hijos, padres, abuelos, etc., ¿no? Pero hay otra figura que es típica, que aparece en la primera parte de la obra y al final de la obra, ¿no? Que es la familia de los Parsons, unos vecinos de Winston, ¿no? Donde la ausencia del padre es clara, pero siempre está trabajando, y donde se está comentando una noticia del Times, y es que un hijo ha denunciado a su padre, ¿no? Entonces, como el Estado insta a los hijos a denunciar a sus padres por crimen mental, ¿no? Entonces ahí se ve también cómo la propia estructura familiar, en todos sus lazos, tratan de ser violentadas por el partido, aniquilarlas, ¿no? La relación paterno-filial y materno-filial y la relación conyugal, fundamentalmente, ¿no? Y la fraternidad, bueno, es fraternidad, pero entre colegas, ¿no? Y en esto también coincide Orwell con Huxley, ¿no? La destrucción de los vínculos familiares. Y la destrucción completa. Pero fíjate, que yo quisiera que más allá de todo esto que estamos diciendo lo viéramos reflejado. Es que yo creo que es una expresión artística y literaria, como siempre, de algo que es tan real y que lo podemos leer en nuestro tiempo, es que podemos ver reflejado. Por ejemplo, la desvinculación con la destrucción de la familia, ¿no? La familia natural, la familia que nace de la naturaleza humana, que tiene una dimensión biológica y una dimensión cultural, no como elementos enfrentados, sino como elementos generadores de la realidad humana. El ser humano es un ser naturalmente cultural, porque necesita de la cultura, cuyo fundamento es la palabra, para realizarse como tal, ¿vale? Bien, pues esa familia natural que nace del encuentro entre un varón y una mujer, y la prole que nace de esa realidad, de esa relación, que no puede nacer de otro modo, se ve como un elemento opresor,
¿vale? Y tenemos que liberarnos de ello. ¿Y cómo nos liberamos? Generando familias alternativas, viendo la maternidad y la paternidad como sospechosa. Cuando una mujer se quedaba embarazada antes, se veía como una alegría, ahora mismo se ve como una sospecha. Uy, estás embarazada, uy, lo querías, no lo querías, aparece incluso como un elemento solamente de fundamento del deseo, ¿no? El hijo deseado es un elemento terrible, ¿no? Bueno, ya no vamos a entrar por ahí porque sería otra cuestión, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que estás haciendo con todo esto? Eliminando el elemento básico que decía Aristóteles que constituye una sociedad humana, que es la familia, porque la familia es la expresión más clara del ser personal del ser humano, que es un ser relacional. Una relación que nace del vínculo brutal que se produce entre una madre y su hijo, que es el primer vínculo más brutal, y en todo el seno familiar en el que eres querido por ser. Simplemente, no porque tengas esto o lo otro, sino porque eres. Y eres querido en la naturaleza, claro. Cuando no eres la proyección de un deseo, no es que ahora voy a tener un niño porque como quiero tener un perrito, yo qué sé. Pero ahora ya ni siquiera queremos tener niños. ¿Por qué no tenemos niños en Occidente? Pues, ay, no, es que la situación de la vivienda, todo eso son estupideces. Es decir, al final, en la sociedad más opulenta y más rica de toda la historia, no ha renunciado a la esperanza de futuro que supone un hijo. ¿Por qué? Es que yo creo que un elemento que está bien tramado en la novela es que toda esa destrucción sistemática de vínculos no es absoluta. Se hace para que las personas tengan un solo vínculo, que es el vínculo con el gran hermano, con el Estado o con el partido, ¿no? Es decir, rompemos todos los vínculos naturales de las personas o los vínculos que ellas querrían establecer libremente también, ¿no? ¿Para qué? Para que estén absolutamente desvinculados. Y como el ser humano tiene necesidad de vincularse, lo vinculamos con el colectivo. Es el del... Claro, ¿y cuál es el vínculo ahora? El colectivo. Que es un vínculo en este caso anónimo, porque el gran hermano es el gran hermano, pero tienes que amar al gran hermano, pero no tiene... Claro, efectivamente. Pero como los vínculos, el colectivo ahora mismo, fíjate que ahora lo que tenemos son colectivos. Las mujeres, los gays, los no sé cuántas. Es decir, al final tú estás vinculado a un colectivo que no es nada. Que no es una realidad personal, sino que es una realidad abstracta, ¿no? Hay dos cosas, Javier, que a mí me gustaría, tres, que abordáramos en el tiempo que nos queda, que es el valor de las distopías, ¿vale? Continuando algo que sugería antes. Luego, el argumento de 1984, que los que nos vean puedan tener un hilo conductor de la obra. Y una última cuestión, que yo creo que tú discrepas en parte con Orwell, y yo también, pero quizá no tanto, que es la de la esperanza. ¿Vale? ¿Te parece bien que...? Me parece muy bien. Y también hemos hecho alusión, que creo que es muy interesante. Es verdad que yo Fahrenheit lo he trabajado menos, pero la relación y la complementariedad yo creo que hay que leer, desde luego... Las tres, pero desde luego Huxley y Orwell se complementan. No me parece que se contradigan, sino que destacan un aspecto también desde su propia experiencia personal y vital, ¿no? Pero me parece muy interesante que hacer esta reflexión que dices tú, ¿no? Sí, me parece muy bien. Yo creo que las distopías son un género literario que es moderno. Antes teníamos utopías, ¿no? Pero la distopía nace en la modernidad. Y si quieres... Literariamente es como una variante de la ciencia ficción, solo que la cuestión tecnológica no es tan importante como la cuestión política, ¿no? Es política ficción, ¿no? Sobre cómo determinadas ideas políticas, tomadas en serio y llevadas a sus últimas consecuencias, generan una sociedad invivible que acaba con la naturaleza humana, ¿no? Y en ese sentido creo que son un género que tiene un carácter siempre social y político, que son, al modo literario, géneros proféticos, que tratan de decir: ojo, que si vamos por aquí,
estas van a ser las consecuencias para nosotros. Y en ese sentido me parece que las tres de las que hemos hablado tienen mucha actualidad y que tú estás comentando muy bien la relación que tiene en concreto 1984 con el presente, ¿no? ¿Qué denuncia Orwell que hoy seguimos viendo, ¿no? Como peligroso quizá más que en el momento en el que Es evidente, quiero decir, es que según iba releyendo hace poco la obra de Orwell, es que podría sustituirlo por realidades que por ejemplo, yo qué sé, leyes en la memoria histórica, o sea, al final la historia, que es algo que yo reinvento y te cuento, pero ¿qué me estás contando? Quiero decir, aunque esto no se lo ha inventado ahora, ya se lo inventó los británicos con la leyenda negra sobre la historia de nuestra nación, ¿no? Pero es evidente, quiero decir, que lo que ocurre es que es verdad. En eso estoy de acuerdo con el autor que has citado antes, que es más evidente la presencia del mundo feliz de Huxley. Es decir, al final es mucho más evidente, porque al final tenemos todos los elementos, empezando por la desvinculación, por ejemplo, del sexo y del amor, por ejemplo, la trivialización, la banalización del sexo, que por cierto tiene consecuencias que luego nos parecen asustar, ¿no? Pero al final esa es la cuestión, la banalización del sexo, la desvinculación del amor y la desvinculación de la encarnación del amor, que es por ejemplo el hijo, ¿no? O la paternidad y la maternidad. Esto es muy, muy interesante, ¿no? En nuestro tiempo. Y por eso estos alumnos míos les parecía estupendo, joder, esto de tener sexo, y además con mucha gente, que además lo moral es no repetir, y encima no tener problemas con la posibilidad de ser padre o madre, que es lo que me asusta, pues eso es maravilloso. Hay quizá en los fenómenos externos o de superficie nos cuesta ver el mundo de Orwell hoy, pero en las cuestiones de fondo yo creo que es más claro. Y además es que Orwell escribe como satíricamente, ¿no? De tal manera que en realidad nos ofrece siempre como un espejo invertido, ¿no? Por ejemplo, decías lo de los niños, ¿no? En principio el partido fomenta el matrimonio solo para que se tengan niños, y el placer y el amor quedan excluidos y son vistos como sospechosos, ¿no? Pero... Bueno, porque eso es muy staliniano, sí, stalinista, mejor dicho, que es lo que vive Orwell. Sí, pero fíjate que lo que de hecho ocurre es que como los niños denuncian a sus padres, el niño tampoco es una realidad querida. Claro. Y lo que se genera es una realidad odiosa para los hombres y las mujeres, sobre todo para los padres, la posibilidad del niño, ¿no? Claro, porque son para el partido, son para el Estado, no son para los padres, ¿no? Alguien dijo recientemente que los hijos no son de sus padres, entonces ¿quién son, no? Pero bueno, en cualquier caso, eso que tú planteas es así, ¿no? La obra, que es un género moderno, ¿vale? Distópico en ese sentido, reacciona a las supuestas utopías políticas, ¿no? Tiene, sin embargo, una estructura muy clásica en 3 actos, ¿no? Bueno, se llaman 3 partes, ¿no? Como de una novela. Y es una estructura casi matemática, ¿vale? En la primera parte vemos a nuestra... Muy clásica. Y muy ponderada. En la primera parte vemos a nuestro protagonista, que es Winston Smith, ¿ve? Que inicia un acto de rebeldía contra el partido, ¿no? Le vemos débil, con un carácter muy débil, pero haciendo cosas que son impensables, como intentando escribir un diario, ¿no? O intentando abordar a una chica que es de las juventudes antisexo. Perdón, hay un elemento, que sigue con ello, pero es que hay un elemento que a mí me impresionó la primera vez que leí el libro de Orwell y después, ahora cuando lo he vuelto a releer hace poco, es el tema de la descripción de ese mundo gris y sórdido. El Londres de 1984. De 1984 es cómo describe los edificios, cómo describe los olores, las calles. Es todo enormemente sórdido, enormemente gris, enormemente rechazable. Es como algo que te oprime, ¿no? Es como poco amable para la
Y es verdad que en eso lleva razón Huxley, en el sentido de que no, que ahora es todo muy brillante y muy bonito y muy estupendo, ¿no? O sea, que es verdad que nuestro mundo no aparece como algo sórdido, sino como algo lleno de luz, de color, de música, etc. También, fíjate, en la arquitectura de la novela hay estos espejos invertidos, es decir, el lugar donde las cosas son más humanas no es la ciudad, sino el campo, la naturaleza y no la cultura, ¿no? El ministerio del amor es un ministerio sin ventanas, ¿no? Y así vas describiendo edificios y lugares y significan lo contrario de lo que deberían significar, ¿no? El ministerio del amor. Por cierto, esto lo he referido antes, pero esto es muy interesante, ¿no? Esta especie de enfrentamiento entre lo cultural y lo natural es perverso, porque la naturaleza, porque de hecho ese enfrentamiento entre lo cultural y lo natural hace que acabes con la naturaleza y con la cultura, o mejor dicho, que sustituyas la cultura por un artificio. Mi impresión de cómo está eso tratado en la novela es que hay una contraposición fuerte entre la naturaleza y la cultura del partido, y que la cultura del partido atenta contra la naturaleza, ¿no? Sin embargo, en una segunda capa hay una revalorización de la naturaleza, por ejemplo en el campo y demás, y se deja entender que hubo una cultura anterior, la que todavía se entrevé entre los proles, en las que naturaleza y cultura estaban armonizadas. Y que se expresa en las torres de las iglesias. Es muy interesante eso. En las campanas de las iglesias y en las canciones populares, las letrillas populares, ¿no? En los proles que viven más cerca del campo y menos cerca del centro de la ciudad, etc., ¿no? ¿Argumento? Entonces, el primer acto, la primera parte de 1984, nos presenta al protagonista, Winston Smith, queriendo rebelarse contra el partido. Un protagonista con un carácter muy débil, pero que va fortaleciéndolo a medida que toma decisiones, como la de escribir un diario o la de intentar hablar con otros personajes, ¿no? E intenta recordar a su familia perdida, ¿no? Fundamentalmente a su madre. Vemos ahí que el personaje va creciendo en carácter a medida que imagina recuperar vínculos familiares o establecer otros, ¿no? Y en el cuadro se nos presenta además la Londres de la época y otras familias, los Parsons, otros compañeros de trabajo del personaje protagonista, Winston Smith, etc., ¿no? De manera que se nos da un cuadro bastante completo de la obra, ¿no? El primer acto termina con la posibilidad de su encuentro con Julia, que le hace mucha ilusión. Y todo el segundo acto es la historia de amor entre Julia y Winston, que va evolucionando y creciendo, ¿no? Crecen en intimidad, crecen en madurez, y de repente parece que la victoria de la humanidad, que la recuperación de los valores es posible, ¿no? Y el segundo acto concluye con que son capturados por el partido. Y el tercero es simétrico al primer acto, solo que al revés. Es una destrucción sistemática de los vínculos que ha ido forjando Winston. Y vemos además a los personajes que eran compañeros suyos en la primera parte, como al señor Parsons y aquel otro que estaba trabajando en la traducción de las obras de... Sí. No recuerdo el nombre, pero sí. Que era un entusiasta. Sí, que era un entusiasta. El libro de la selva. Kipling. Estaba tratando de traducir la poesía completa de Kipling, ¿no? Y antes de Shakespeare, ¿no? Y cómo no podían traducirla bien, porque claro, para traducirla a la neolengua, ¿no? Tenía que suprimir demasiadas palabras. Pero fíjate que ese tipo ya pronostica Smith que va a ser de los que sean... En la tercera parte vemos a todos esos personajes condenados, encarcelados, y la obra concluye, todos desaparecen, claro, todos los destruye el partido. Y la obra concluye, de hecho, con la destrucción de Winston Smith, cuando ya han sido destruidos todos sus vínculos y ya en su corazón ama al gran hermano, el partido lo elimina, le dispara y lo elimina, ¿no? Fíjate, no antes cuando podía ser un mártir o un rebelde, ¿no? Sino cuando ya ha sido absolutamente subyugado. Y en ese sentido entiendo que dices
que no es una obra precisamente esperanzadora. No, y en cierto modo esto lo he reflexionado. Por un lado, es de un pesimismo terrible, lo cual, bueno, pues es entendible en la propia persona de Orwell, ¿no? Orwell es un tipo que tiene una vida compleja, es un hombre ateo, y es un hombre que sufre mucho y que muere muy joven, de hecho, muere con 40 y pocos años. Y que vive una etapa del mundo, él muere poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 49. La Guerra Mundial había terminado en el 45, o sea que vive las dos guerras mundiales, vive la decepción, es un comunista que está entusiasmado, viene aquí y trabaja a las brigadas internacionales en Barcelona, aunque no se va con los estrictos comunistas, sino con los trotskistas del PON, y es ahí donde él se da cuenta de esa lucha, ¿no?, dentro del partido, ¿no?, y se decepciona un poco, es un hombre decepcionado, ¿no?, y de algún modo dice, bueno, por más que luchemos contra esto es imposible, ¿no? Y es verdad que a veces te queda un poco esta idea, ¿no? Porque al final luchas contra un totalitarismo y puedes sustituirlo por otro totalitarismo. Y de Texas para abajo, pues a veces uno siente una cierta desesperanza, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuál es la solución? Claro, primero, bueno, yo diría que Orwell está más cerca del laborismo que del comunismo. Porque le ponemos como sí, bueno, pero es que el laborismo en un primer momento era... Sí, pero bueno, que es inglés, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que... Sí, viene con el POUM aquí, el Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿eh? Sí. Y escribe sobre las barbaridades del partido, ¿no?, en homenaje a Cataluña. Entonces, yo creo que la obra, como todo gesto profético, está sostenida por la esperanza. Es decir, lo que hace Orwell es advertirnos de a dónde podemos ir, y si escribe la obra es porque piensa que podemos no acabar ahí, ¿no? Sí. Y en ese sentido la obra es un grito para los hombres del futuro, como dice el personaje Winston Smith cuando empieza su diario, ¿no? Esto es para los hombres del futuro, ¿no? Entonces nos está advirtiendo Orwell no de lo que va a ocurrir, sino de lo que podría ocurrir si no reaccionamos. Hombre, como los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, todas estas obras, en el fondo, en eso llevas razón, tienen una cierta esperanza porque es una advertencia, ¿no? Pero yo creo que la esperanza o trasciende o creo que tiene, y yo creo que con esto podemos terminar, que al final la esperanza última necesita trascender, porque si no, a veces la realidad en la que estamos metidos nos puede decepcionar muchísimo. ¿Cuántas cosas que hemos anhelado la humanidad como algo bueno, y de hecho lo eran y lo son, al final nos han decepcionado? Quiero decir que muchas de las grandes conquistas de la humanidad, que han sido y son buenas en sí mismas, luego las hemos manipulado o utilizado, o alguien lo ha hecho, de modo que se han convertido en negativas, ¿vale? En algo que ha destruido eso que pretendíamos, ¿no? Me estoy acordando de la invención del reloj mecánico, que es un invento de los monjes para ordenar mejor la vida de oración. Las horas, la liturgia de las horas, la ordenación del tiempo, que es una idea del tiempo lineal, pero ya nos estamos pasando. Pero yo creo que al final es muy interesante leer estas obras para poder entender nuestro mundo y para poder hacer lo que esté en nuestra mano, que para empezar es recuperar, en mi opinión, la razón. Si recuperamos la razón y nos oponemos al relato, ya hemos dado un paso extraordinario. Pero no debemos sustituir el relato por otro relato, sino por la razón. Es difícil, es más largo, es más complicado, pero esa es la respuesta. Y yo creo, Javier, que eso va de la mano también con la recuperación de la esperanza.
Y por eso creo que el libro tiene que ver con esto, ¿no? Porque efectivamente el triunfo de la mentira que cambia sistemáticamente tiene que ver con desesperanzarnos con respecto a la posibilidad de la verdad, ¿no? Y el libro ahora en muchos momentos de esperanza. Tú dices que es intramundana, yo creo que el libro juega en todos los niveles, ¿vale? Porque él se habla de la esperanza de los hombres del futuro, que tiene Winston. Después él habla de la esperanza de los proles. Dice, los proles son la esperanza, ¿no? Después, cuando es torturado por O'Brien, él habla de la esperanza en la naturaleza humana, ¿vale? Y también... En los proles está la esperanza y ellos no son proles. Es muy interesante. Y una esperanza que teme O'Brien y que no está presente en Winston es la creencia en Dios, que es interesante también, ¿no? Porque eso deja muy relajado a O'Brien, la increencia religiosa de Winston, ¿no? Y entonces la cuestión de la fe antigua está muy presente, pero como subtexto en toda la obra, ¿no? Los campanarios destruidos, etc. Y hay un elemento que es interesante en esta clave, y es justo el poema que estaba traduciendo el camarada de Winston, de Kipling, porque es condenado porque deja en un verso la palabra God, Dios, porque no había ninguna otra palabra en el vocabulario inglés que rimara con, no me acuerdo si era Rod o algo así, ¿no? Entonces dejó la palabra Dios y le condenaron por eso, ¿no? Y estuve investigando cuál es el único poema de Kipling en el que aparece la palabra God al final de un verso que rima con el otro, y es uno sobre el pelagianismo. Muy interesante, sobre cómo justo el ser humano ha puesto sus esperanzas en sí mismo y en su propia voluntad en vez de en Dios.